Bueno, a la hora de determinar cuánto puede amplificarse el esfuerzo según la geometría que yo tenga. Y recordemos que esas concentraciones de esfuerzo salen pues, de, digamos, la incorporación de discontinuidades geométricas que pueda tener el componente, un agujero, un escalón, un cambio de sección, bueno, infinidad de situaciones que uno en el diseño mecánico puede llegar a encontrar. Uno debe afectar ese concentrador de esfuerzo por un factor, y ese factor involucra qué tan sensible es el material a la entalla propuesta. El factor de sensibilidad a la entalla o sensibilidad a la muesca se conoce como Q. Y la relación entre Q y el concentrador de esfuerzo viene dado por esta expresión que tenemos acá, donde K sub F será el factor concentrador de esfuerzo por fatiga que voy a utilizar. O sea, vamos a suponer que el esfuerzo máximo que voy a tener va a ser igual al concentrador de esfuerzo por fatiga multiplicado por el esfuerzo, en este caso normal, ¿sí?, que tengo en el componente. Para el caso del esfuerzo cortante, tengo una expresión similar, sin embargo, el K sub F se identifica con una S que viene pues o lo caracteriza como concentrador de esfuerzo por fatiga para un esfuerzo cortante. Viene de shear, ¿no? De shear en inglés significa cortante. Entonces las relaciones entre K sub F, K sub T y Q vienen dadas por esta expresión que tenemos acá. O sea que de acá, de esta expresión o de esta expresión, yo despejaré el K sub F. La sensibilidad a la entalla o a la muesca, ¿dónde la leeré? La leeré pues en tablas como esta, aquí están dos ejemplos del libro de Chile, en donde me muestran el valor de sensibilidad a la muesca para diferentes materiales caracterizados por su resistencia a la tensión, en este caso 4 curvas para ceros y una curva para aleaciones de aluminio. Lo mismo acá. En este caso está en kilo PSI y aquí está aquí está también en kilo PSI, en gigapascales, kilo PSI, gigapascales. Pero esto es el Q para el esfuerzo normal y este será el Q para el esfuerzo cortante. Observemos que, y es digamos algo a tener presente, en la medida en que el radio de la entalla, el radio de la raya o de la muesca que pueda llegar a tener el componente sea lo más grande posible, pues el factor Q tiende primero a estabilizarse y segundo a tener su máximo valor. Aquí nos dan datos de valores de Q para radios de muesca hasta 4 milímetros. Si tenemos muescas mayores, pues ahí la literatura nos indica que como mínimo se tiene que utilizar el valor de Q que yo leo aquí en el valor de 4 milímetros o 0.16 pulgadas. Ahora bien, en el caso de los esfuerzos cortantes, pues también aquí tengo mis valores de Q, una curva para aleaciones de aluminio y recomiendan entonces, si tengo radios mayores a 4 milímetros o 0.16 pulgadas, pues utilizar como mínimo los valores de Q que yo lea en esta tabla. El K sub T que voy a utilizar corresponde pues a los valores de concentración de esfuerzo que yo utilizo en estas tablas que hemos utilizado ya en el caso de las
aplicaciones en carga estática. El valor de concentrador de esfuerzo en función de algún parámetro de la discontinuidad y sobre esta curva, ¿cierto? Se parametriza en términos del diámetro de este agujero y el ancho de la sección, por ejemplo, para el caso de esta configuración. Y aquí en función de ese parámetro se le daría el valor de K sub T, que se quedaría, digamos, esta configuración geométrica. Bueno, ya sabemos que la naturaleza de las cargas o de las fuerzas en aplicaciones a fatiga, pues son cambiantes en el tiempo. Esa aplicación de esas fuerzas, pues yo las voy a, o se representarían entonces como esfuerzos también que fluctúan en el tiempo. O sea, todo lo tengo que llevar a esfuerzos. Bueno, yo puedo tener, digamos, diferentes situaciones de esfuerzo fluctuante. Aquí, por ejemplo, en esta parte A me indican un esfuerzo fluctuante, pero con pulsaciones de alta frecuencia. Aquí tenemos una especie de ruido en la gráfica que viene, pues, posiblemente de una máquina que gira o trabaja a una velocidad alta. B y C es esfuerzo cortante que no es sinusoidal, ¿cierto? Se encuentra acá pues como una especie de onda, ¿sí? Pero no se puede decir que es periódico ni que corresponde pues a una función C. Digamos que la idea para acercarnos a cómo trabajar este tipo de cargas fluctuantes pues es trabajar con esfuerzos sinusoidales, ¿no? Como los que tenemos acá. Esos esfuerzos sinusoidales pues pueden estar en su valor medio, su valor promedio, por encima o por debajo de la región de esfuerzo positivo, o si está por debajo pues sería esfuerzo negativo, ¿cierto? Tendría un valor medio positivo o negativo. Bueno, aquí entonces están mostrándome los valores que yo puedo tener en una curva sinusoidal. Voy a tener un esfuerzo máximo, valor máximo de esfuerzo que tengo, lo registro aquí en los picos y está medido con respecto a la línea de esfuerzo cero. El esfuerzo mínimo que lo voy a tener pues acá, donde registro el valor mínimo de esfuerzo. Un esfuerzo medio o promedio, ¿sí? Y la componente alternante que tenemos acá y la componente del intervalo de esfuerzo que tenemos acá. Estos son los que tenemos acá, componente de amplitud, componente alternante también le dicen a esto. Entonces, todo me lo define, o puedo definir, digamos, completamente la onda a partir de su valor de esfuerzo medio. El valor de esfuerzo medio, pues es igual al esfuerzo máximo más el esfuerzo mínimo dividido entre 2. Y la componente alternante, o la componente de amplitud, es igual al valor absoluto del esfuerzo máximo menos el esfuerzo mínimo sobre 2. Aquí nos muestran dos situaciones, una importante donde el esfuerzo mínimo es 0. En M dicen que eso lo denominan como esfuerzo repetido, es un esfuerzo que siempre nos da valores positivos y el esfuerzo mínimo es 0. Y este es la condición en donde yo puedo tener un esfuerzo máximo y mínimo, pero el máximo es positivo y el mínimo me da negativo, con un valor de esfuerzo medio de 0, ¿sí? Con el valor de la línea media completamente coincidente con el origen. Esto es lo que se denomina esfuerzo sinusoidal completamente invertido, sería la condición que tenemos acá. Entonces, ¿cómo se caracterizan
las cargas fluctuantes nos lo está identificando esta tabla. Bueno, la idea entonces es situarnos como en alguna especie de gráfico, de carta, en donde yo pueda relacionar las resistencias que tiene el material con respecto a los esfuerzos que yo tengo debido a mis cargas fluctuantes. Ese diagrama, donde digamos puedo comenzar a hacer esas relaciones, se denomina diagrama de Goodman. Se construye de la siguiente manera. Entonces yo tengo un sistema coordenado en el cual yo ubico los valores de resistencia a la tensión, resistencia a la fluencia y resistencia a la fatiga que tengo acá. Todo confluye, o de la resistencia a la fatiga, trazo una línea hasta el punto donde confluyen los dos valores de resistencia a la tensión que tengo acá. Entonces vemos que acá yo trazo como un cuadrado y aquí en el vértice de este cuadrado trazo una línea desde los valores de esfuerzo de fatiga o de resistencia a la fatiga mejor. Estas líneas acá representarán entonces los esfuerzos máximos que yo puedo llegar a tener en mi componente y los esfuerzos mínimos. Vamos a tener un límite que me lo da el esfuerzo de fluencia, ¿sí? Por acá hay un primer corte y acá hay un 0 segunda línea delimitada por el esfuerzo de fluencia. Aquí trazo este punto, lo llevo aquí en la vertical y de aquí hasta acá trazo otro límite que lo define el esfuerzo de fluencia. Entonces, según el diagrama de Goodman, mi línea de esfuerzo medio estaría sobre una recta que está desde el origen hasta el punto donde confluye la resistencia a la tensión. Esa línea está a 45 grados, o sea, sería como la diagonal de este cuadrado. Y sobre esa línea se tiene que situar el esfuerzo medio, la línea de esfuerzo medio. Y sobre la línea de esfuerzo medio, entonces yo tengo como límite mi valor de componente alternante o componente de amplitud. Entonces, en este caso, pues si es simétrica, ¿sí? Como lo vemos acá, pues entonces tanto el esfuerzo máximo como el esfuerzo mínimo, pues estaría en valores admisibles. Este sería, bueno, admisibles sin tener en cuenta un factor de seguridad, ¿no? Que después lo vamos a tener presente. Pues este sería el máximo o el límite máximo de esfuerzo máximo que puedo tener y este sería el límite de esfuerzo mínimo que puedo llegar a tener. Entonces, si mi carga a fatiga fluctuante con los parámetros que pues ya hemos definido, que son estos que están acá, se encuentran dentro de esta región del diagrama de Goodman, entonces mi diseño será seguro. Eso es lo que queremos representar con este diagrama y esta construcción. Bueno, digamos que el diagrama de Goodman que vimos anteriormente, pues es un primer, digamos, diagrama y criterio a utilizarse para un diseño por fatiga.
Sin embargo, no es el único. La idea es poder representar diferentes criterios en un solo espacio y, digamos, encontrar como su representación en ese mismo espacio y definir entonces diferentes zonas o diferentes regiones según el criterio que yo quiera utilizar. Aquí tengo entonces un nuevo dominio en donde está el esfuerzo por el lado en X está el esfuerzo último o la resistencia a la tensión, el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo medio que puedo llegar a tener en mi componente. Y acá tenemos el esfuerzo de fluencia, la resistencia a la fatiga y el valor de esfuerzo alternante o de componente, el esfuerzo de amplitud que puedo llegar a tener. Teniendo presente esta ubicación, esta distribución de esfuerzos, yo puedo trazar líneas que me representan los siguientes criterios. Si trazo una línea entre la resistencia a la fatiga y el esfuerzo de fluencia, tengo una recta que define un criterio que se conoce como recta de Soderberg. Si trazo una línea entre el esfuerzo de fatiga, resistencia a la fatiga y la resistencia a la tensión, entonces estoy representando, así como lo hacíamos anteriormente, una recta que corresponde al criterio de Goodman. Se conoce como recta de Goodman modificada. Si trazo, en este caso, una línea desde el esfuerzo de fluencia que tengo acá hasta el esfuerzo de fluencia que tengo acá y la colocamos, digamos, en línea punteada, se conoce como un criterio de fluencia, la recta de fluencia de Langer, que me va a definir pues límites, ¿no? Otro límite aquí importante. Ya sabemos que el componente afluencia pues no me puede trabajar en ningún momento. Voy a comenzar a tener problemas. Si yo trazo una curva que corresponde como un cuarto de elipse, básicamente es esta ecuación, se conoce como el criterio de Asme elíptica. Y si trazo otra curva, ese cuarto de elipse va desde la resistencia a la fatiga hasta el esfuerzo de fluencia. Y si trazo otra curva que va desde la resistencia a la fatiga hasta la resistencia a la tensión, que es como una parábola, se conoce como parábola de Gerber. Entonces, nosotros cómo vamos a operar en este diagrama. En este diagrama debemos construir una línea recta con origen en el origen del sistema que se llama línea de carga o recta de carga, cuya pendiente va a ser pues el valor de, en este caso lo muestran como resistencia, pero va a salir también del cálculo del esfuerzo, el esfuerzo alternante o la resistencia alternante sobre el esfuerzo medio o la resistencia media que debe tener el componente. Se habla de resistencias cuando ya estamos sobre, digamos, intersectando la recta de carga con alguno de los criterios. En este caso, por ejemplo, aquí se coloca una intersección entre la recta de carga y la recta de Goodman modificada. Entonces el punto de intersección representará un valor de resistencia media en el contexto del esfuerzo medio del componente y un valor de resistencia a la componente alternante en un valor de esfuerzo alternante. Bueno, todos estos criterios corresponden a
o para entrar, digamos, a definirlos. Uno puede pues hacer la gráfica para guiarse, pero siempre necesitará a la hora del diseño la construcción de las curvas o las ecuaciones de las curvas. Entonces las ecuaciones de las curvas están acá para la recta de Soderberg-Goodman, la parábola de Gerber, el asma elíptica y la curva de fluencia de Langer. Entonces estas serán las ecuaciones que tengo para construir esas curvas. Para cada criterio nosotros encontraríamos un factor de seguridad, que obviamente sabemos que tiene que ser pues como mínimo 1, ¿sí? O superior a 1 en algún valor, dependiendo de la confiabilidad que yo quiera en mi diseño. Entonces, para el caso de la recta de Soderberg, aquí tenemos las relaciones que involucran el factor de seguridad, y para encontrar ese factor de seguridad ya estoy relacionando mi valor de esfuerzo alternante y esfuerzo medio que tengo en mi componente. Y si mi STN, que es el factor de seguridad, está por encima de 1, pues pues está por encima de 1 y en los valores que yo requiero, pues entonces mi diseño es satisfactorio, es seguro. Todos los criterios entonces acá de factor de seguridad o cálculo del factor de seguridad para todos los criterios que tenemos, Soderberg, Gurman, Helmer, asma elíptica y fluencia de Langer. Esas coordenadas de amplitud y de resistencia y intersecciones que tengo con mi recta de carga y mis líneas de los criterios de falla están resumidos en estas gráficas que tengo acá, que son importantes también y hay que tenerlas en cuenta a la hora del diseño de fatiga. Pues tenemos para Goodman modificado y Langer con el cálculo del factor de seguridad, las coordenadas de la intersección, criterio de Gerber y de Langer, intersecciones en las ecuaciones, coordenadas de la intersección y factor de seguridad, y el criterio de falla de asma elíptica y de Langer, la influencia de Langer. Tenemos intersecciones de las ecuaciones, coordenadas de la intersección, involucrando la recta de carga que dijimos representa una relación entre el componente alternante y el esfuerzo medio que yo tenga. Tenemos un ejercicio de ejemplo. Este ejercicio dice así, tenemos una barra de acero 1018, es estirada en frío, laminada en frío. Como mostrado en la figura, se está sometida a una carga fluctuante axial entre 800 y 3000 libras-fuerza. Estime los factores de seguridad N sub Y, o sea, con respecto a la fluencia y con respecto a la fatiga, usando el criterio de fatiga de Gerber como parte de un diagrama de diseño del diseñador a fatiga, diagrama de diseñador a fatiga, y el criterio de asma elíptica como parte de un diagrama del diseñador por fatiga. Nos dan las dimensiones de la placa y está sometida entonces a una carga fluctuante entre 800 y 3000 libras-fuerza, una carga completamente axial. Bueno, comenzamos con determinación de propiedades del material. Me dicen que es un acero 1018 laminado en frío, o sea, cold drawn.
entonces su resistencia a la tensión es de 64 kPsi y su resistencia a la fluencia es de 54 kPsi. Las propiedades del material acá las tenemos. Calculamos el área de la sección pues es igual a 1 menos el diámetro del agujerito, ¿no? Me queda esta sección de acá efectiva. Y eso multiplicado por 3/8 de pulgada, que es 0.375 pulgadas. Haciendo la multiplicación eso nos da una sección de 0.2813 pulgadas cuadradas. Calculamos el máximo esfuerzo. El máximo esfuerzo se va a dar en la fluctuación con la máxima fuerza y dividido entre el área y me da 3000 sobre 0.2813 dividimos entre 1000 para trabajar el esfuerzo en kilo PSI. Da 10.67 kilo PSI. Entonces un primer cálculo de factor de seguridad es pues mirar este esfuerzo máximo cómo está con respecto a la resistencia a la fluencia. Entonces la resistencia a la fluencia es de 54 y el esfuerzo máximo es de 10.67, me da un factor de seguridad a la fluencia de 5.06. Ahora vamos a hacer el análisis por fatiga. Entonces yo tengo la resistencia a la fatiga por vida infinita. Entonces recordemos el criterio, es la mitad de la resistencia a la tensión para este tipo de acero. Entonces 0.5 por 64 nos da 32 kilo PSI. Vamos a revisar los coeficientes de Marin. Entonces tenemos un coeficiente de acabado superficial según la condición que tiene, que es laminado. Entonces utilizamos esta ecuación, nos da 0.897. El coeficiente, en este caso verá el coeficiente para el tamaño. Entonces recordemos que en el tamaño la carga axial no tiene un efecto de reducción sobre la resistencia de la fatiga. Entonces K sub B es igual a 1 y K sub C es el coeficiente para la carga. El tipo de carga nos da un K sub C de 0.85. Esto está pues en la parte de los coeficientes de Marin. Se calcula la resistencia a la fatiga corregida, haciendo la multiplicación de todos esos coeficientes por la resistencia a la fatiga para vida infinita, nos da de 24.41 kilo PSI. Bueno, ahora vamos a calcular el factor de concentración de esfuerzo para la fatiga. Lo primero que tenemos que determinar es un K sub T, o sea, el factor de concentración de esfuerzo, pero para carga estática. Ese K sub T lo determinamos de esta figura, está en el libro de Chigle en los apéndices, con un parámetro que es la relación entre el diámetro y el ancho, el diámetro del agujero y el ancho de la platina. El ancho es 1 pulgada, el diámetro es 1/4 de pulgada. Esa relación nos da 0.25. Para 0.25 nos da un K sub T de 2.45 aproximadamente. De la determinación del factor de sensibilidad de la entalla, el Q. Entonces el Q lo determinamos sobre una curva o una curva digamos similar a esta, un poquito más alta, de resistencia a la tensión de 64, está un poquitico arriba, más arriba, con un radio de 0.125 que corresponde al radio del agujerito, del agujero. Entonces ese radio de ese agujero nos daría 0.125 por acá y por acá, digamos se considera un poquitico más arriba, pues la curva de 64 kilo PSI de resistencia a la tensión debe estar por arriba. Estimamos un factor Q de 0.8. Con esta ecuación y el valor de Q y de K sub T que ya tenemos, despejamos K sub F. K sub F nos da de 2.16. Y ese valor de K sub F entonces
nos amplificará los esfuerzos. Bueno, vamos a trabajar directamente o a partir de las componentes de esfuerzo alternante y medio. Entonces voy a multiplicar por ese factor de concentración de esfuerzo a fatiga el esfuerzo alternante, que ya sabemos que es igual al esfuerzo máximo menos el esfuerzo mínimo dividido entre 2, lo que tenemos acá. Se hacen las operaciones y nos da una componente alternante de 8.45 kPsi. El esfuerzo medio será igual al factor de concentración de esfuerzo fatiga multiplicado por el esfuerzo máximo más el esfuerzo mínimo sobre 2. Se hacen las operaciones y nos da 14.6 kPsi. Utilizando el criterio de Gerber, vamos a calcular el factor de seguridad. Entonces, el factor de seguridad se calcula con esta expresión, reemplazamos los valores acá y tenemos un factor de seguridad a la fatiga según el criterio de Gerber de 2.17. El factor de seguridad fatiga según el criterio de Asme elíptico se calcula con esta expresión, se reemplazan los valores y me da 2.28. Entonces aquí tenemos un ejercicio de ejemplo que nos ilustra pues, el proceso de diseño de un componente a fatiga.